¿Jesús tuvo hermanos? Esa pregunta atraviesa siglos, divide opiniones y oculta uno de los misterios más curiosos del cristianismo. ¿Y si la respuesta estuviera más cerca de lo que imaginamos? En las escrituras, en las tradiciones e incluso en el arte. En el video de hoy vamos a explorar este tema con profundidad, belleza y respeto. Así que, si te gustan las reflexiones que van más allá de lo obvio, suscríbete al canal Virtud en Verso y ven con nosotros a descubrir lo que se esconde detrás de este silencio sagrado. En el polvo de los caminos de Galilea, entre colinas verdes y aldeas humildes, creció un niño llamado Jesús, conocido por muchos como el Hijo de María y José. Su nombre resonaba en los callejones de Nazaret y en las sinagogas, pero lo que pocos sabían es que años después su legado se convertiría en motivo de profundos debates. Uno de los temas más intrigantes surge en las páginas de los Evangelios. Jesús tuvo hermanos. En Marcos 6:3, la pregunta de los habitantes de Nazaret suena casi con asombro. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están aquí con nosotros sus hermanas? El texto directo presenta nombres, rostros quizá familiares para los vecinos. Para muchos estudiosos, esta mención indica que Jesús formaba parte de una familia numerosa. Las palabras utilizadas por los evangelistas como adelphos, hermano, en griego, son clave en esta discusión. En la vida cotidiana de la época, hermano podía significar tanto un hermano de sangre como un pariente cercano. Sin embargo, para los lectores modernos, la literalidad del texto parece clara. Jesús tenía hermanos y hermanas. Pero ¿será esa la única interpretación posible? Detrás de las letras hay siglos de debates, dogmas y doctrinas esperando ser revelados. Para los reformadores protestantes, que rompieron con muchas tradiciones de la Iglesia Católica en el siglo XVI, la lectura de la Biblia debía ser directa, sin mediación de dogmas ni de tradiciones humanas. Desde esta perspectiva, cuando los evangelios mencionan a los hermanos de Jesús, lo hacen en el sentido más común de la palabra: hijos de María y José, nacidos después de Jesús. Así, Santiago, José, Judas y Simón serían hermanos de sangre, criados en el mismo hogar, corriendo por las mismas calles polvorientas de Nazaret. Esta interpretación refuerza la humanidad de Jesús, quien habría crecido en una familia común, con hermanos menores y posiblemente disputas y juegos típicos de la infancia. Para los reformadores, negar esta lectura sería ignorar la claridad del texto bíblico. También se apoyan en el hecho de que, en otros momentos, los hermanos de Jesús aparecen interactuando con él, a veces apoyándolo, otras veces mostrando escepticismo. Juan 7:5, por ejemplo, dice: ni siquiera sus hermanos creían en él. Esto sugiere relaciones familiares reales, contenciones humanas y no solo vínculos simbólicos o espirituales. La interpretación protestante busca, sobre todo, la fidelidad al texto y rechaza lo que considera tradiciones posteriores que oscurecen el sentido original. Desde esta óptica, María sí fue madre de otros hijos además de Jesús. En el corazón de la tradición católica, María no es solo la madre de Jesús, es la Virgen, un título que resuena a lo largo de los siglos con reverencia y misterio. Para los católicos, María fue virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Esta creencia, llamada virginidad perpetua, se convirtió en un dogma oficial de la Iglesia. Ante esto, ¿cómo interpretar los pasajes que hablan de los hermanos de Jesús? La respuesta está en el lenguaje y en las costumbres antiguas. En hebreo y arameo, idiomas nativos de la época, no existían palabras específicas para primos o parientes cercanos. Todo se englobaba en el término hermanos. Así, los hermanos de Jesús podrían en realidad ser sus primos, hijos de otra María u otros familiares. Además, muchos padres de la Iglesia argumentaban que si Jesús realmente hubiera tenido hermanos de sangre, sería extraño que en la cruz confiara el cuidado de su madre al apóstol Juan. Juan 19, 26, 27.
y no a un hermano biológico. Para los católicos, ese gesto indica que María no tenía otros hijos. La tradición también ve a María como un modelo de consagración total a Dios, y la idea de hijos posteriores podría parecer incompatible con ese llamado singular. Por eso, la lectura católica ve a los hermanos de Jesús como parientes cercanos, pero no hijos de María. La Iglesia Ortodoxa, heredera directa de las tradiciones del cristianismo oriental, comparte con los católicos la creencia en la virginidad perpetua de María, a quien llama Theotokos, portadora de Dios. Pero los ortodoxos tienen una explicación particular para los hermanos de Jesús. Serían hijos de José, de un matrimonio anterior. Esta tradición, muy antigua y preservada en escritos apócrifos como el protoevangelio de Santiago, describe a José como un hombre mayor, viudo, elegido para ser el guardián de la joven María. En esta versión, José ya tenía hijos cuando fue designado para cuidarla, lo que explicaría la presencia de hermanos mayores de Jesús. Esta narrativa se armoniza con la idea de que María permaneció virgen, sin negar el testimonio bíblico sobre los hermanos. Así, Santiago y los otros no serían hijos de María, sino medio hermanos de Jesús, lo que preserva la santidad y el papel único de la Madre de Cristo. Esta tradición también refuerza la idea de que Jesús creció en un entorno familiar complejo, pero dentro de los moldes de la cultura y las costumbres de su época. La fe ortodoxa, rica en misticismo y simbolismo, ve en María no solo a la Madre del Salvador, sino al ícono de la humanidad redimida, y esa visión moldea toda su teología sobre la Sagrada Familia. Así, los hermanos de Jesús encuentran lugar no en la biología de María, sino en la historia anterior de José. En el mundo semita de la antigüedad, las palabras tenían significados más amplios de lo que solemos imaginar hoy. En hebreo, la palabra aja, y en arameo su equivalente, no significaban solo hermano en sentido estricto, sino que podían referirse a cualquier pariente cercano, primo, sobrino, o incluso alguien de la misma tribu. Cuando los evangelios fueron escritos en griego, la palabra utilizada para hermano fue adelphos, y aunque esta es más específica, los evangelistas estaban traduciendo pensamientos y expresiones hebreas a un nuevo idioma. Esto generó ambigüedades que resuenan hasta hoy. Por ejemplo, en Génesis 13:8, Lot es llamado hermano de Abraham, aunque era su sobrino. Los lectores antiguos entendían este uso más amplio, pero con el paso del tiempo y la distancia cultural, muchos comenzaron a interpretar el término literalmente. Esto es fundamental para entender por qué tantos estudiosos defienden que los hermanos de Jesús podrían ser, en realidad, sus primos, especialmente si consideramos que el idioma que hablaba Jesús era el arameo, no el griego en que fueron redactados los evangelios. Por lo tanto, las palabras en los textos sagrados deben leerse con atención al contexto cultural y lingüístico. Muchas controversias teológicas nacen precisamente de esa brecha entre idioma e interpretación, entre lo que se dijo y lo que se entendió siglos después. El lenguaje, al fin y al cabo, moldea las creencias. Entre los primeros líderes de la Iglesia de Jerusalén, un nombre destaca con fuerza silenciosa: Santiago, conocido como el hermano del Señor. Su presencia aparece en varios momentos del Nuevo Testamento, especialmente en Hechos de los Apóstoles y en las epístolas paulinas. En Gálatas 1:19, Pablo afirma haber visitado a Santiago, el hermano del Señor, una declaración que parece directa y sin ambigüedad. Este Santiago se convierte en un líder respetado de la comunidad cristiana primitiva, y muchos estudiosos lo consideran el autor de la Epístola de Santiago del Nuevo Testamento. Pero ¿quién era exactamente? Para los protestantes, Santiago era hermano de sangre de Jesús, hijo de María y José. Para católicos y ortodoxos, en cambio, era primo de Jesús o hijo de José, de un matrimonio anterior. La importancia de Santiago en la historia de la Iglesia primitiva es tal que presidió el Concilio de Jerusalén, según Hechos 15, donde se tomaron decisiones clave sobre los gentiles. Es descrito como justo,
piadoso y respetado incluso entre los judíos no cristianos. Eusebio de Cesarea, uno de los primeros historiadores de la Iglesia, relata que Santiago fue martirizado por su fe. El hecho de que alguien tan cercano a Jesús asumiera el liderazgo y fuera reconocido como hermano mantiene viva la discusión sobre su verdadero parentesco. Después de todo, ese lazo define mucho más que la genealogía. Toca la comprensión misma de la familia divina. Con el avance de los estudios bíblicos, en los siglos XIX y XX, surgieron enfoques más críticos e históricos para analizar los textos sagrados. Investigadores modernos, utilizando métodos como la crítica textual, histórica y literaria, intentaron reconstruir el contexto original en el que fueron escritos los evangelios. Dentro de este esfuerzo, la mención a los hermanos de Jesús pasó a ser leída por muchos estudiosos de manera literal. La mayoría de los estudiosos seculares e incluso teólogos cristianos de corrientes más liberales aceptan que Jesús probablemente tuvo hermanos biológicos. Argumentan que los evangelistas no habrían usado la palabra adelfos si quisieran indicar primos o parientes más lejanos, ya que el griego posee otros términos para eso. Para estos estudiosos, el dogma de la virginidad perpetua es visto como una construcción teológica posterior, influenciada por ideales de pureza ascética y por la valorización del celibato en la iglesia primitiva. Desde el punto de vista histórico, sería común que una pareja judía como María y José tuviera más de un hijo. Esta perspectiva, sin embargo, no busca faltar al respeto a la figura de María, sino comprenderla dentro de su época y cultura. La historia crítica, en lugar de debilitar la fe, intenta iluminar los caminos por donde los textos fueron compuestos, editados e interpretados. Y en ese proceso, las tradiciones se revelan como frutos de una fe en constante diálogo con su tiempo. A lo largo de la historia cristiana, el arte siempre ha tenido un papel vital en la formación y expresión de la fe. Pintores, escultores, escritores y dramaturgos tradujeron los misterios sagrados en formas visibles y conmovedoras, y la figura de la Sagrada Familia siempre ocupó un lugar central. En las representaciones más tradicionales vemos a María, José y el niño Jesús solos, envueltos en un silencio sagrado, sin la presencia de otros hijos. Esta elección artística refleja sobre todo la doctrina de la virginidad perpetua y la idea de que la familia de Jesús era única. Sin embargo, en algunas tradiciones orientales, y también en producciones culturales modernas, como películas y novelas históricas, los hermanos de Jesús aparecen con frecuencia, a veces como personajes secundarios, otras como figuras centrales. Santiago, por ejemplo, es retratado como el hermano escéptico que tras la resurrección se convierte profundamente. En el Renacimiento, artistas como Leonardo da Vinci y Rafael crearon escenas íntimas de la infancia de Jesús con Juan el Bautista, su primo, pero evitaban incluir hermanos, respetando la tradición católica. Ya en tiempos más recientes, adaptaciones cinematográficas como La Última Tentación de Cristo o Jesús de Nazaret se atrevieron a sugerir un entorno familiar más amplio, generando controversias. El arte, en este caso, refleja las tensiones entre fe e historia, entre dogma y creatividad. Cada pincelada, cada narrativa se convierte en un gesto de interpretación teológica y cultural. La cuestión de los hermanos de Jesús, aunque parezca un detalle genealógico, se ha convertido en un verdadero campo de batalla teológica entre distintas tradiciones cristianas. Durante la Reforma Protestante, en el siglo XVI, figuras como Martín Lutero y Juan Calvino comenzaron a cuestionar diversos dogmas de la Iglesia Católica y con ello la virginidad perpetua de María entró en debate. Curiosamente, Lutero personalmente mantuvo la creencia en la virginidad de María, pero muchos reformadores posteriores rechazaron esa doctrina, afirmando que la Biblia no ofrecía un apoyo claro para ella. El catolicismo, por su parte, reafirmó su posición con aún más fuerza, especialmente durante el Concilio de Trento, como una forma de preservar su autoridad ante el crecimiento protestante. En cambio, en el cristianismo ortodoxo,
la cuestión fue menos polémica, ya que la tradición de los hijos de José como medio hermanos era ampliamente aceptada. Estas diferencias interpretativas, aún hoy, marcan el diálogo y a veces el enfrentamiento entre católicos, protestantes y ortodoxos. Más que una divergencia sobre María o José, se trata de visiones distintas sobre cómo interpretar la Escritura, cómo equilibrar tradición y texto y cómo comprender el misterio de la encarnación. La imagen de María con o sin otros hijos se ha convertido en símbolo de diferentes comprensiones de la santidad, de la humanidad de Cristo y de la estructura de la familia sagrada. Hasta hoy, este debate sigue provocando reflexiones profundas y, a veces, pasiones encendidas. Independientemente de las interpretaciones históricas o doctrinales, la imagen de la Sagrada Familia permanece como uno de los símbolos más poderosos de la espiritualidad cristiana, ya sea compuesta solo por Jesús, María y José, o con la presencia de hermanos y hermanas. Esta familia representa mucho más que una estructura doméstica. Encarna el misterio de la convivencia entre lo divino y lo humano. La humildad del hogar de Nazaret inspira a generaciones de fieles a encontrar a Dios en lo cotidiano, en las relaciones sencillas y en los vínculos de amor. El trabajo silencioso de José, la entrega total de María y el crecimiento de Jesús en obediencia y sabiduría ofrecen un modelo de fe encarnada en la vida real. Si había hermanos, quizás también había juegos, responsabilidades compartidas, dolores y alegrías comunes. Todo ello envuelto por una presencia divina que santificaba lo ordinario. La espiritualidad cristiana, al contemplar esta familia, no depende de la cantidad de hijos, sino del tipo de amor y apertura que existía entre ellos. El hogar de Nazaret se transforma en un icono de acogida, silencio, servicio y fidelidad. Y por eso, muchos cristianos de todas las tradiciones recurren a la Sagrada Familia como intercesora, modelo y consuelo. Lo que importa, al final, no es la precisión biográfica, sino la profundidad del ejemplo espiritual, porque donde hay amor verdadero, allí habita Dios. Así, una simple pregunta: ¿Jesús tuvo hermanos? Nos lleva por senderos de teología, historia, lenguaje, arte y fe. Lo curioso es que, al final de ese recorrido, quizás la respuesta en sí sea menos importante que el camino que recorrimos para buscarla. En cada interpretación vemos el reflejo de una humanidad intentando comprender el misterio de lo divino, vistiéndolo con las ropas de su tiempo, sus creencias, sus miedos y esperanzas. La búsqueda de claridad histórica se entrelaza con la necesidad de trascendencia, y en ello hay algo profundamente humano. Lo que está en juego no es solo la estructura familiar de un hombre del primer siglo, sino el intento de tocar algo eterno a partir de lo terreno. La figura de Jesús, con o sin hermanos, permanece como el punto de intersección entre el cielo y la tierra, y quizás los hermanos, o primos, o medio hermanos, sean metáforas de nuestra propia familiaridad con lo sagrado. Porque si Él tuvo hermanos, entonces compartió aún más nuestra condición. Si no los tuvo, entonces su soledad en la misión resuena con aún más intensidad. De un modo u otro, el silencio de las Escrituras nos invita a oír no solo lo que fue dicho, sino lo que aún resuena. Y como sugeriría Sócrates, tal vez lo más sabio no sea afirmar con certeza, sino saber que hay misterios que no piden una respuesta, solo reverencia. Porque al fin y al cabo, lo sagrado no siempre necesita ser entendido. A veces basta con acogerlo. ¿Y tú qué opinas de este viaje? Si este contenido te tocó de alguna manera, no olvides dejar tu like, compartirlo con quien pueda interesarse y escribir aquí, en los comentarios, tu visión sobre el tema. Me encantará leerte. Si aún no estás suscrito al canal Virtud en Verso, aprovecha ahora para suscribirte y activar la campanita. Aquí siempre buscamos traer reflexiones que alimenten la fe y despierten la mente. Muchas gracias por ver hasta aquí y que Dios te bendiga profundamente.